Estimados estudiantes, bienvenidos al curso Seminario Pedagogía y Didáctica Intercultural 1 de la Maestría en Educación Intercultural. Mi nombre es Farides Margarita Pitre Redondo, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, líder nacional de la Maestría en Educación Intercultural y directora del curso Pedagogía y Didáctica Intercultural 1. En esta oportunidad, y como parte del objeto virtual de información de la unidad 3 del curso Pedagogía y Didáctica Intercultural, vamos a reflexionar sobre las diversidades otras, es decir, las otras educaciones, y de dónde surgen estas otras educaciones, de tal manera que vamos a revisar los conceptos previos para llegar al concepto de educación intercultural. Iniciamos entonces esta reflexión o esta discusión sobre el concepto de diversidad. El término diversidad proviene de la voz latina diverter, que significa desviarse, y está relacionada desde sus inicios con la palabra cultura, cuya evolución también ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. Petit señala que, por supuesto, este concepto de diversidad se relaciona con un significado ligado al cultivo de la tierra, y solo más tarde este concepto incluiría el cultivo del espíritu. Para algunas personas, la cultura es todo un complejo de conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y otros hábitos y otras capacidades que adquiere el ser humano como un miembro de un colectivo social. Sin embargo, la UNESCO define cultura como ese conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos de una sociedad o grupo social, que comprende además de las artes y las letras, los estilos de vida, las formas de la convivencia, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Otro de los más destacados antropólogos culturales, Geertz, que es el padre de la antropología simbólica y es un estudioso de la diversidad étnica, define a la cultura como un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas, por lo menos de los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan sus conocimientos y actitudes para la vida. Revisemos ahora las características de la cultura. La cultura como producto específico, como esencia, donde el ser humano expresa su propia forma de vida, presenta las siguientes características. En primera instancia es social, porque la cultura se hereda socialmente. De ahí la relación cultura y sociedad, que son conceptos distintos, pero están conectados en este entramado conceptual. La cultura es plural, precisamente porque no es algo único y uniforme, sino que cada grupo humano posee modos de ser y de vivir que le son propios. Es simbólica porque se elabora y se difunde mediante símbolos, ¿sí? Y que de alguna manera tienen su propia forma de significar, su propio lenguaje. Es aprendida porque se adquiere precisamente el ejercicio de la dinámica familiar y social culturalmente expresada en los contextos. Es histórica porque se tiene conciencia del tiempo y porque es producto precisamente de esa herencia, de lo que llamamos herencia cultural que se enriquece progresivamente. Y por último, evoluciona, porque sencillamente evoluciona de generación en generación. Es decir, es un legado que pasa de una generación a otra. Lo anteriormente definido sobre cultura es un reflejo de lo que podemos expresar sobre el concepto de diversidad cultural. Precisamente la diversidad cultural constituye patrimonio común de la humanidad y debe reconocerse y consolidarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Esa es una consideración que tiene la Declaración Universal de la Diversidad Cultural de la UNESCO. La diversidad cultural entonces supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas pertenecientes tanto a minorías como a pueblos autóctonos. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance.
Pero antes de profundizar en el concepto de diversidad cultural, la UNESCO también nos invita a revisar el concepto de pluralismo cultural y cómo este se refiere directamente a todas las tendencias precisamente que originan la diversidad cultural. Y el pluralismo cultural entonces constituye la respuesta política a la realidad de la diversidad cultural, inseparable de un contexto democrático. El pluralismo cultural propicia los intercambios culturales y el desarrollo de capacidades creativas que soportan la vida pública. El pluralismo cultural y la diversidad cultural entonces, vinculadas entre sí, buscan precisamente la interacción armónica entre personas y grupos con identidades culturales plurales, que favorezcan la inclusión y la participación, que garanticen la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz, y sea un medio para lograr una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. En ese sentido, las culturas pueden expresarse y darse a conocer desde la libertad de expresión, el pluralismo de medios de comunicación, el multilingüismo, la igualdad de acceso a expresiones artísticas, el saber científico y tecnológico, incluida su forma digital, y la posibilidad de que todas las culturas puedan acceder a medios de expresión y difusión como garantes de la diversidad cultural. Ahora bien, revisados los conceptos anteriores de diversidad, diversidad cultural, cultura y pluralismo cultural, todos esos conceptos nos llevan a unos nuevos conceptos bien particulares. El concepto de multiculturalidad y de multiculturalismo. La multiculturalidad es un término descriptivo relacionado con la multiplicidad de culturas de las sociedades humanas. Es un derecho social e histórico. Y el multiculturalismo se refiere a la regulación institucional de la multiculturalidad y se materializa en acciones políticas y jurídicas de los gobiernos, de los estados. Así, el multiculturalismo hace referencia a la infinidad de respuestas sociales, políticas y filosóficas para abordar la diversidad. Es un aporte inicial de Elizabeth Castillo y Axel Roja, y esta última aportación la hace Martinello en 1998. Jorge Enrique González, coordinador de la Cátedra UNESCO, Diálogo Intercultural de la Universidad Nacional de Colombia, considera que existen diferentes concepciones de multiculturalismo. Habla en primera instancia del multiculturalismo conservador, que enfoca sus posturas en el reconocimiento de la tradición colonialista y occidental, que se fundamenta en la supremacía de la raza blanca y afirma la existencia de la diversidad cultural, pero pretendiendo que las personas se adapten a sus normas. Que existe el multiculturalismo liberal, parte de la idea de que todas las culturas, a pesar de su raza, género y clase, comparten una igualdad natural que les permite competir en igualdad de condiciones. Y de allí, la diversidad se reconoce como construcciones plurales. Por otro lado, el multiculturalismo liberal de izquierda, que trata la diferencia cultural como la esencia del problema. Y por último, el multiculturalismo crítico, que analiza a partir de la diferencia cultural la configuración de las relaciones de dominación y de poder y entiende las representaciones de sexo, raza y género como el resultado de las amplias luchas sociales. Por su parte, Martinello reconoce que existen dos tipos de multiculturalismo. Por ejemplo, él habla del multiculturalismo blando, en el cual se da prioridad a la gastronomía, la música, el modo de vestir y las filosofías étnicas, y se hace hincapié en la producción cultural y artística de las minorías oprimidas. El segundo tipo de multiculturalismo, según Martinello, es el duro, que plantea la posibilidad de incluir a los grupos étnicos en los procesos de definición de la identidad nacional, dándole lugar a los individuos y comunidades en la construcción de sociedad, justificando con criterios éticos y morales el principio de reconocimiento cultural en las democracias contemporáneas. El multiculturalismo duro se da a la tarea de sustentar filosófica y políticamente el reconocimiento de las minorías. Analicemos ahora lo que es la interculturalidad.
La investigadora Sandra Guido Guevara expone que la interculturalidad es entendida como la comunicación entre culturas, a partir de la relación entre costumbres, perspectivas, ideologías e intereses, la transformación de las relaciones de poder verticales y la construcción de nuevos sistemas políticos basados en principios de participación significativa y de común acuerdo. Pues en ese sentido, el intercambio entre culturas supone la libre expresión y la preservación de la diferencia. Esta noción de interculturalidad introduce una comprensión real de lo que es la cultura y pretende disminuir los riesgos del esencialismo, etnicismo y culturalismo al centrar la mirada en el contacto, la interacción, la mutua influencia y el mestizaje cultural. Es en suma un proyecto más que un concepto descriptivo, ¿sí? Es una posición política, social y ética dirigida a la transformación cultural y sociohistórica. Norma Fuller, por su parte, expone que existen unos rasgos de la interculturalidad. Entre ellos están el aprender a vivir entre culturas, el establecimiento de vínculos, valores y puntos en común, la prevención de los conflictos interétnicos, la conciencia de complementación entre culturas y el distanciamiento crítico de la propia cultura. Esto último no significa dejar de ser, dejar de tener una identidad propia. Significa también entrar a la reflexión de cuáles son los aportes que tengo para pertenecer a un grupo socioculturalmente diverso y cómo puedo interactuar con los demás grupos sociales que existen. Ahora bien, también se reconocen algunos criterios pedagógicos para el desarrollo de la interculturalidad. Entre esos tenemos la autoestima y el reconocimiento de lo propio, los conocimientos, los saberes y las prácticas locales, la identificación y el reconocimiento de las diferencias y la otredad dentro y fuera de la comunidad, por supuesto, los conocimientos y prácticas de otros. Estos conocimientos sobre otras culturas y regiones del país, procesos de traducción entre conocimientos locales y sistemas occidentales, por ejemplo, la problemática de conflictos culturales, racismo y relaciones culturales negativas, la unidad y diversidad, que busca establecer un equilibrio y una complementariedad entre la unidad requerida por la sociedad y la diversidad cultural presente en lo individual y lo colectivo. La comunicación y la interrelación y la cooperación como último de los criterios pedagógicos. La investigadora Katherine Walsh, en el año 2001, propone los fines de la educación intercultural. El primero de ellos es fortalecer y legitimar las identidades culturales. En segunda instancia está promover un ámbito de aprendizaje en el cual todos los estudiantes puedan expresarse y comunicarse desde su propia identidad y la práctica cultural, y así enriquecer mutuamente las experiencias de los otros. Luego está el desarrollar capacidades de comunicación, diálogo e interrelación entre las personas, grupos y saberes culturalmente distintos. Contribuir a la búsqueda de la equidad social y mejorar condiciones de vida. Aceptar y respetar la diferencia como ventaja comparativa y como un recurso para transformar todo el sistema educativo y la sociedad nacional. Finalizamos entonces esta disertación tratando de ubicar algunos postulados en los cuales podría estar el interés de abordar la educación intercultural. En primer lugar, pensamos en la educación intercultural urbana, luego en la educación integral en grupos étnicos, la educación intercultural como situación de contexto en la inmigración, la educación intercultural en personas con necesidades educativas especiales, la educación intercultural bilingüe y otras situaciones sitiales en que pueda estar la educación intercultural que puedan ser objeto de estudio. Muchísimas gracias. Esperamos que este objeto virtual de información haya sido de su interés y que podamos seguir compartiendo estas discusiones al interior del curso. Un abrazo a todos y muchas bendiciones.